Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, porque a mí también me tiene intrigadísima. Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, o mejor dicho, de lo que se oculta detrás de una supuesta reunión familiar. Sí, han oído bien. Rumores, especulaciones, fotos filtradas. Todo apunta a algo más profundo. Antes de empezar a desmenuzar toda esta información, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas del mundo del espectáculo turco, dramas, chismes jugosos y mucho más. Así que si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, no duden en darle al botoncito rojo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas por los fans de las series turcas a nivel mundial. Su química en Erkenci fue simplemente explosiva, y la verdad es que era difícil no creer que ese amor traspasaba la pantalla. Durante meses e incluso años después de la finalización de la serie, los rumores sobre un posible romance entre ellos no dejaron de circular. Fotos juntos, miradas cómplices, mensajes en redes sociales. Todo era interpretado como una confirmación de que había algo más que amistad entre ellos. Pero como suele ocurrir en estos casos, ninguno de los dos confirmó ni negó la relación. Mantuvieron un silencio que alimentó aún más la especulación. Luego, como ya saben, cada uno siguió su camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que, lamentablemente, terminó de forma inesperada a los pocos meses. Can, por su parte, también tuvo sus propias historias de amor, incluyendo un compromiso con la presentadora italiana Diletta Leotta, que también terminó abruptamente. La prensa rosa internacional se hizo eco de estas relaciones, alimentando el interés por sus vidas sentimentales y profesionales. Cada paso que daban era analizado al detalle, buscando siempre alguna señal que los relacionara de nuevo. Y ahora, llegamos al punto central de este vídeo, la famosa reunión familiar. Hace unas semanas empezaron a circular fotos en redes sociales donde se veía a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo tiempo con familiares de ambos. Sí, le oyeron bien, familiares de ambos. Las imágenes eran bastante ambiguas, no revelaban nada concreto, pero la simple coincidencia de ambos en el mismo lugar, rodeados de sus seres queridos, fue suficiente para encender de nuevo la llama de la esperanza entre los fans. La especulación se disparó y los foros de fans se llenaron de comentarios y teorías sobre lo que realmente estaba sucediendo. ¿Era una señal del destino? ¿Un simple encuentro casual? ¿O había algo más detrás de todo esto? ¿Qué se oculta detrás de esta reunión? Esa es la pregunta del millón. Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos creen que simplemente se trata de una coincidencia fortuita, que ambos se encontraban en el mismo lugar por motivos familiares y decidieron saludarse. Otros, más optimistas, piensan que podría ser el inicio de una reconciliación amorosa, que el destino los ha vuelto a unir y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Y luego están los más escépticos, que consideran que todo es una estrategia de marketing para generar publicidad y mantener viva la imagen de ambos. Esta última teoría, aunque cínica, no es descabellada, ya que en el mundo del espectáculo todo vale para mantenerse en el candelero. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. No creo que sea una simple coincidencia. El hecho de que ambos hayan estado rodeados de sus familiares sugiere que había una intención de estrechar lazos, de acercarse a sus respectivos entornos. Quizás no sea una reconciliación amorosa en el sentido estricto de la palabra, pero sí podría ser una reconciliación a nivel personal, una forma de dejar atrás el pasado y reconstruir una amistad que evidentemente fue muy importante para ambos. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos intensos y crearon una conexión que, aunque no fuera romántica, sí era especial. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet han pasado por momentos difíciles en sus vidas sentimentales. Sus relaciones anteriores no funcionaron, y es posible que ahora estén buscando algo más estable, más auténtico. Y quién sabe, quizás hayan encontrado en el otro un apoyo, un confidente, alguien que realmente los entiende y los valora. En un mundo tan superficial como el del espectáculo, encontrar a alguien con quien conectar de verdad puede ser un tesoro. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad la saben únicamente Can y Demet.
Pero lo que sí es cierto es que esta reunión familiar ha despertado una gran expectación y ha mostrado que el interés por la pareja sigue más vivo que nunca. Los fans están ansiosos por saber qué pasará en el futuro, si volveremos a verlos juntos en la pantalla, o si su relación se mantendrá en el ámbito privado. La presión mediática sobre ellos es enorme, y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los paparazzi. Y hablando de futuro, quiero contarles una cosa que también ha generado mucho revuelo en los últimos días. Se rumorea que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie. Sí, han oído bien. Al parecer, hay varios proyectos sobre la mesa, y los productores están haciendo todo lo posible para convencerlos de que acepten el papel protagónico. Esta noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, desatando una ola de entusiasmo entre los fans, que sueñan con verlos de nuevo juntos en la pantalla. Imagínense la emoción que esto ha generado entre los fans. Verlos de nuevo juntos en la pantalla sería un sueño hecho realidad. Sería como volver a vivir la magia de Erkénzicus, pero con una historia más madura, más compleja. La posibilidad de que vuelvan a interpretar a una pareja en la ficción ha generado un sinfín de expectativas, y los fans ya están creando sus propias historias y escenarios para la nueva serie. Sin embargo, también hay que ser realistas. No es fácil que ambos acepten trabajar juntos de nuevo. Hay muchos factores que influyen en esta decisión. Por un lado, está la cuestión personal. ¿Están realmente dispuestos a revivir el pasado? ¿Son capaces de separar su vida privada de su vida profesional? ¿Se sienten cómodos trabajando juntos después de todo lo que ha pasado? Estas son preguntas difíciles que solo ellos pueden responder. Por otro lado, está la cuestión profesional. ¿El guión es lo suficientemente bueno? ¿Les ofrece un desafío como actores? ¿La química entre ellos sigue siendo la misma? ¿Les conviene a sus carreras volver a trabajar juntos en un proyecto tan mediático? Estas son preguntas importantes que también deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. La elección de un proyecto es crucial para el futuro de un actor, y no pueden permitirse tomar una decisión a la ligera. Todas estas preguntas son válidas, y solo el tiempo nos dará las respuestas. Pero lo que sí es seguro es que la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo es un aliciente para seguir soñando, para seguir creyendo en el poder del amor y en la magia de las series turcas. Su popularidad sigue intacta, y su regreso a la pantalla juntos sería un éxito asegurado. Además, hay que tener en cuenta el impacto que Erkénzicus tuvo a nivel internacional. La serie fue un fenómeno global, y catapultó a Can y Demet a la fama mundial. Su química en la pantalla conquistó a millones de espectadores, y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Volver a trabajar juntos sería una forma de capitalizar ese éxito y de complacer a sus fans. Pero también es importante que ambos se sientan cómodos y seguros con la decisión que tomen. No pueden dejarse presionar por las expectativas de los demás, y deben priorizar su bienestar personal y profesional. Trabajar juntos de nuevo podría ser una experiencia maravillosa, pero también podría ser un error si no están preparados para ello. Mientras tanto, seguiremos atentos a todas las noticias y rumores que surjan sobre esta pareja tan querida. Les prometo que seré la primera en informarles si hay alguna novedad importante. Y por supuesto, los invito a que compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que se oculta detrás de esta reunión familiar? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla? Los leo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. La industria del entretenimiento turco está llena de sorpresas, y cualquier cosa puede pasar. Quizás Can y Demet decidan sorprender a todos y anunciar su regreso a la pantalla juntos en un futuro cercano. O quizás decidan seguir caminos separados y enfocarse en sus propios proyectos. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkénzicus. Su talento y su carisma son innegables, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la famosa reunión familiar de Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, hay muchos interrogantes y pocas respuestas claras. Pero lo que sí es evidente es que la pareja sigue generando un gran interés y que los fans están ansiosos por saber qué pasará en el futuro.
Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones basadas en la información que ha circulado en los medios y en las redes sociales. La verdad la saben únicamente Khan y Demet. Pero eso no nos impide soñar y fantasear. Con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Soñar es gratis, ¿verdad? Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero pedirles un favor. Dejen un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet podrían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en una nueva serie? Quiero saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí podrán encontrar contenido exclusivo, noticias de última hora y mucho más. Los enlaces están en la descripción del vídeo. No se pierdan la oportunidad de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Y no olviden dejar su comentario, quiero saber qué piensan. Hasta la próxima, mi gente linda.